Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es clamar al Señor, orar, pero también qué bueno es escuchar la palabra, recibirla y escudriñarla y aprender cada día de ella, ¿verdad? Y yo tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 20. Si pueden buscar, pueden leer allí, buscar esa porción. Eh, Se van a dar cuenta que es la parábola del hijo pródigo. Este, en Lucas capítulo 15, verso 20, dice así: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Amén. Ustedes conocen, los que saben de la Biblia, que tienen unos añitos en las cosas del Señor, saben que esta es la parábola del hijo pródigo, de aquel papá que tenía esos dos muchachos, esos dos hijos, que como decía, ¿verdad? Al principio se comportaron diferente. Uno se quiso ir de la casa y el otro se quedó a la casa. Y dice que el más chico se tomó los vientos y dice que se fue a una provincia apartada, lejos. Y yo le titulé a esta palabra, a esta meditación, mida la distancia. Porque yo no sé si usted sabe que hay un programa, una aplicación que se llama Google Maps, Map. que le muestra y le dice cuántos kilómetros hay desde donde estoy parado yo hasta donde quiero ir. Y no solamente cuántos kilómetros hay, sino te dice más o menos en cuánto tiempo va a llegar. Y también te dice cómo está el camino. Te dice que está en la parte está mal, está roto, tiene mucha piedra. Así que ahí el mapita te va guiando, te va diciendo doble acá, doble la otra, y te va guiando. Y yo digo, a mí me parece que ese mapa para nosotros es como la Biblia, ¿verdad? Para el cristiano, para el creyente, la Biblia es el Google Maps, ¿verdad? Que tiene que guiarnos y que nos tiene que llevar a un buen destino, y también nos avisa. Mirá que en el camino hay algunos lugares medio feos, está medio roto el camino, y así también el Señor nos avisa y nos muestra. Y también entonces nos cuenta y nos dice, ¿verdad?, qué distancia hay. Por ejemplo, de acá donde yo vivo hasta la iglesia hay 34 kilómetros por la interbalnearia. Y después, si usted mira también los libros y mira el mapa, te dice que desde Maldonado hasta el departamento de Artigas hay 748 kilómetros. Después de ahí, de Tacuarembó a Rivera, hay 111. Y bueno, si yo quiero ir allá a la casa de mi hija que está en Buenos Aires, uff, hay unos cuantos kilómetros para hacer hasta allá, pero me queda más cerca ir hasta allá, hasta los bulevares, con 60 kilómetros ya vamos, ¿verdad? Y bueno, es una manera de medir la distancia. Entonces uno sabe, ¿verdad?, que la distancia esa nos dice, no está tan lejos, lo hago en tanto tiempo, lo hago en tantas horas. Y entonces en algún momento, este pasaje que yo leí ahora, que dice levantándose, o sea, este muchacho se había ido, se había arrebatado un día, agarró todas sus pilchas, agarró todas sus cosas y dice, papá, dame la parte que me corresponde, que me quiero ir de acá. Y se fue, dice, a vivir en una provincia muy lejana. Y ese papá de ese día en adelante, ¿verdad?, sintió su corazón dolorido, ¿verdad?, porque teniendo a sus hijos cerca en su propia casa, ahora ya lo tenía lejos. Pero un día ese muchacho se levantó y no le importó, ¿verdad?, que estaba bastante lejos, capaz que no tenía la misma fuerza y la misma economía, porque dice que ya había gastado todo, ya había malgastado, había tirado, despilfarrado todos sus bienes, viviendo una vida desordenada. Y ahora cuando estaba, ¿verdad?, sin plata, sin fuerza, sin nada, él dice, pensar que en la casa de mi padre, dice, tantos jornaleros, dice, que tienen casa, que tienen comida, y yo acá estoy padeciendo hambre y estoy viviendo tirado. Y entonces este muchacho dice que se levanta y dice, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir que me perdone y que me haga como uno de sus jornaleros. Ya no pretendo que me trate como si fuera un hijo, sino que me conformo con que él me dé
el mismo trato que le da a los empleados, le da a los obreros, a los siervos que están allá. Y me gusta este pasaje cuando dice, y cuando aún estaba lejos. Este muchacho pensó hacer todo eso, ¿verdad? Y cuando venía bastante lejos todavía de la casa, nosotros a veces me gusta cuando voy para allá, para Punta Macadán, que te bajás del ómnibus allá en la ruta y para llegar hasta allá donde vive mi hermano, el Jimbo, cuando había que ir caminando, estaba lejísimo todavía. Y ellos, ahora donde están ya están, hay una loma, ¿verdad? Hay que bajar, pero antes estaban allá en el Camino a América y los bandidos más o menos se daban cuenta de quién bajaba allá. Y dice, mirá, fulano, está, hasta por el tranco lo conocían a uno, ¿verdad? Y qué bueno es que nuestro Dios también hace de esa manera, de esa forma, ¿verdad? Porque cuando este muchacho viene, ¿verdad? Con la ansiedad, dice, me recibirá, ¿qué me va a decir mi padre? ¿Verdad? Todo lo que yo hice, todo lo que yo despilfarré, yo dejé mal parado el apellido de él, tanta cosa vendría pensando, ¿verdad? Que con cuánto miedo, con cuánta vergüenza venía este muchacho pensando, ¿verdad? Cómo lo iban a tratar en la casa. Y está tan buena esta palabra porque dice, y aun cuando él estaba lejos, todavía no había llegado, todavía no había podido hablar nada, todavía no había podido pedir perdón, todavía no había podido mostrar nada de arrepentimiento ni nada, ¿verdad? Porque a veces, todavía que te portaste mal, hiciste mal las cosas, despilfarraste todo el dinero y le hiciste sufrir a tus seres queridos, ¿verdad? Y este muchacho diría, ¿cómo me va a tratar papá, verdad? Y bueno, cuando uno hace una cosa brava, ¿verdad? Sabe que a nosotros nos pasaba cuando éramos gurises chicos, sabía que papá estaba enojado y a veces pasábamos todo el día por ahí, pero en algún momento había que llegar a la casa. Y el asunto era, ¿cómo me va a recibir el viejo? Me va a pegar? ¿Me va a poner en penitencia? ¿Qué va a hacer con nosotros? Y entonces esta palabra cuando dice, cuando aún estaba lejos, entonces es una palabra que nos alienta, porque pudiendo nosotros saber que si nos merecemos, ¿verdad? Un rezongo, nos merecemos una mirada dura, nos merecemos, ¿verdad? Un reproche de parte del Padre. Sin embargo, dice, lo que hace este hombre es algo tremendo, porque dice que cuando lo vio de lejos, dice, corrió hacia él. No, ¿qué le parece si usted ve que alguien no lo va a recibir y en vez de darle importancia, baja la cabeza, se hace que no lo ve, se va para adentro, no le da mucha importancia? A veces, ¿cuántas veces decimos, no me quiso ni saludar? Pasa a veces con los compañeros de trabajo, cuando están ofendidos por una cosa por la otra, ¿verdad? Y acá vemos al Padre que teniendo tanto para de repente ni siquiera dirigirle la palabra, en vez de tomar esa actitud, este papá lo que hace es salir, y cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. Imagínense, este muchacho estaba pensando, mi padre no me quiere, no me va a recibir, y si me saca a Lazo de acá, está bien, porque bueno, yo me merezco eso. Sin embargo, acá vemos, dice que cuando aún estaba lejos, y antes de decir nada, antes de arrepentirse, y antes de decir ninguna palabra, y antes de mostrar ningún tipo de perdón y de arrepentimiento, el papá sale corriendo, dice, y se abraza con él y le besa. Qué tremendo, ¿verdad? No lo dejó ni hablar. Y ya el Señor le está dando esa... Yo digo, qué tremendo es el amor del Señor. Y en este mes de Pentecostés es lo que el Señor está queriendo hacer con tantas personas que la pifiaron, que se tomaron los vientos, que dejaron al Señor, que se fueron por ahí haciendo cosas malas, que no hicieron bien las cosas y malgastaron no solamente su vida, sino también su testimonio, malgastaron las cosas lindas que el Señor nos da y nos pone en la mano, y muchas veces echamos a perder todo eso. Pero Dios no tiene para vos un reproche, lo que Dios tiene es un abrazo y sale a correr a buscarte, ¿verdad? Y por eso, cuando lo vio su padre, dice, cuando aún estaba lejos, me gusta esta expresión, lo vio su padre. No es que le pidió al otro hermano o le pidió allí a los criados, ustedes no saben nada de mi hijo, sino que él estaba ansioso y estaba poniendo, ¿verdad?, sus ojos sobre ese hijo perdido, ese hijo endurecido, ese hijo rebelde. Y eso también nos habla y nos dice
que nunca estamos fuera del alcance de los ojos de Dios, que Dios te está mirando, que Dios te está viendo y Dios quiere, aún con todos esos problemas y esas cosas desajustadas que has tenido, Él quiere que sepa que Él te está mirando y aunque ahora todavía estás lejos, por eso decimos, ¿a qué distancia estamos del Señor? Este muchacho se había ido, dice, a una provincia lejana, muy distante, y cuando decidió venir, aún cuando todavía estaba lejos, el Padre lo vio. Y por eso quiero que hoy midemos un poquito esta situación que decíamos, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a la iglesia, de aquí donde vive Pamela, o aquí donde vive, ¿verdad? Romina, o aquí donde vive allá en el cerro, donde está Carlito, ¿verdad? Qué bueno es que nosotros podamos saber que para Dios las distancias se van acortando de acuerdo, ¿verdad?, a el amor de Jesucristo. Porque tenemos estos dos hijos, uno que se había ido lejísimo y ahora está volviendo y el papá corre hacia él para abrazarle y para perdonarle y para, dice, saquen ese vestido viejo, dice, y vístanle con una ropa nueva y pongan zapatos y pongan anillo. Él quería que lo tomaran como si fuera un empleado, como si fuera uno de los obreros, pero el papá no quiso eso. Decía, mi hijo se había perdido y ahora es hallado, dice, ya estaba muerto y ha revivido. Y quiero que compare, cuando decimos mida la distancia, a qué proximidad estamos nosotros de nuestro Padre Celestial. Porque nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nos acercan o nos alejan del Señor. Fíjese el otro muchacho, el otro hijo. Vivía en la casa, trabajaba en la casa, comía en la mesa con su papá en la casa y sin embargo estaba muchísimo más lejos que que estaba perdido en esa provincia apartada. Porque ese hijo mayor, como decimos, ¿verdad?, estaba en el campo, estaba cerca de la casa, estaba viviendo en su propia casa con su propio padre, comiendo en la propia mesa, y sin embargo, dice en el versículo 28, que cuando este muchacho dice, se acerca y escucha que había música, que había danza, le pregunta a uno de los empleados, ¿qué pasó acá en casa? Entonces el empleado le dice, tu papá, dice, hizo una fiesta, porque vino tu hermano menor, que se había perdido y porque lo encontró sano y bueno, dice, él mató el becerro gordo y está haciendo una fiesta porque tu hermano vino acá. ¿Y qué le pasó a este muchacho? En vez de alegrarse, en vez de gozarse porque se había rescatado este pibe, este muchacho que se había, su cabeza hecha pelota, ¿verdad? Volvió dice, no, yo no quiero entrar, y se enojó. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el papá tenía ojos para ver a aquel que estaba lejísimo, y lo vio y salió corriendo para buscarlo y lo abrazó. Pero también tenía ojos para ver a que estaba enojado y que no se quería entrar. Y por eso salió el padre a buscarlo y decía, hijo, este muchacho, es bueno que hagamos fiesta porque este muchacho había muerto y ha revivido. Y tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo acá es tuyo. Y entonces yo me pregunto, ¿quién estaba más lejos en realidad? ¿El que estaba lejísimo, viviendo en una provincia apartada? ¿O este muchacho que estaba en la propia casa, en el propio terreno, en la propia granja? Sin embargo, qué distante estaba su corazón, ¿verdad? Porque él le reprochó, dice, papá, nunca me diste, dice, un cabrito para gozarme con mis hermanos. Y el padre le dice, mijo, todo lo que yo tengo acá es tuyo. Y además, la acusación fue infundada, porque cuando el otro muchacho se retó y se fue de la casa, dice la Biblia que él les repartió la herencia a los dos, no a solamente al que se fue, sino a este muchacho también. Si le dio la herencia, quiere decir que él también le dio la plata a este mayor que estaba acá. Entonces lo que decimos es cómo es una persona pudiendo estar tan cerca físicamente, estaba tan lejos de su papá. Y a veces espiritualmente nos puede pasar eso, hermano. Hay mucha gente, yo tengo, allá al lado de la iglesia tenemos dos vecinos. De un lado está Walter y del otro lado estaba el Pocho que vivía antes, no me acuerdo cómo se llama. Ninguno de los dos se congrega y tienen la iglesia pegadita al lado de la casa. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que muchas veces podemos estar muy cerca,
Podemos estar al lado y sin embargo estar muy lejos de Dios. Hay mucha gente que puede estar dentro de la iglesia inclusive, sin embargo, no porque yo esté dentro de un garage, yo me voy a convertir en un auto, ¿verdad? Y así también es con las cosas del Señor. Por eso decimos, mida la distancia. Y mire por el mapa, por el Google Maps, para que nosotros podamos ver a cuánta proximidad estamos de la presencia del Señor. En una oportunidad, dice que un escriba le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo? Y el Señor le dijo, y le contestó. Y en ese momento dice que ese hombre le dijo, tiene razón, Señor, el amar a Dios y amar al prójimo son las dos cosas más grandes que pueda hacer en la tierra. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y me parece que para cada uno de nosotros también es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿A cuántos kilómetros o a cuántos metros yo estoy de la presencia del Señor? Cuando el Señor habla del Espíritu Santo en este mes de Pentecostés, que estamos hablando de esta promesa, nosotros tenemos la oportunidad de estar en la promesa que Jesús dice, yo estaré con vosotros, que es una linda promesa. Cuando está con nosotros quiere decir que está donde hay una reunión, allí está el Espíritu Santo. Y estamos felices y contentos cuando pasa eso, ¿verdad? Pero también hay una promesa mucho más linda todavía. No solamente con nosotros, sino en nosotros. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no solamente estamos allí, ¿verdad? Y sentimos la presencia de Dios, sino que Él se va conmigo. Y eso es lo que también queremos decir acerca de mida la distancia. ¿A cuántos metros, a cuántos kilómetros tenemos la presencia de Dios con nosotros? Y miremos todos los muchachos. Que se había ido lejos, que patinó, que le erró, que se enloqueció, pero en un momento dado dice que alzó su cabeza y se volviendo en sí dijo, yo hice mal todo y quiero volver. Y por eso, hermanos, que el Señor te ayude a poder ganar esa persona, ese muchacho, ¿verdad? Esa familia, ese matrimonio, ese jovencito, ese niño, ese músico, que Dios te ayude, ¿verdad? Para poder ganarlo, que de repente está arrepentido de todo lo que pasó, de todo lo que hizo, y que el Señor lo quiere mirar aun cuando está de lejos y va a correr hacia Él para abrazarle, para perdonarle, porque eso es lo que hace el amor del Señor. Y también que nosotros nos ayude Dios para que muchas veces nos podemos equivocar. Conocemos personas que vivieron muy cerquita de la iglesia, muy cerquita de los creyentes, de los cristianos, pero sin embargo tienen un testimonio, ¿verdad? Y una apariencia totalmente fría y secular de las cosas del Señor. Por eso, que el Señor nos ayude, porque acá encontramos a alguien que aparentemente físicamente estaba lejos y estaba pensando en su padre y volvió a su padre. Y otro muchacho que estaba tan cerquita, compartía la mesa, pero estaba emocionalmente y espiritualmente tan lejos de su padre. Por eso nos hacemos la pregunta en este día, que el Señor nos ayude a estar permanentemente cerca de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, ¿verdad? A que cada oración que hacemos es una oración que nos acerca al Padre. Y pueden haber 500 kilómetros de distancia de aquí a donde estamos, con lo que estamos acá mirándonos, pero el Espíritu Santo hace que sea como la internet, ¿verdad? Así como ahora hacemos clic y mandamos un video, ¿verdad? Y llega allá a Buenos Aires, o llega allá a la India, o a Estados Unidos, o a España, así, en un clic, el Espíritu Santo hace que nosotros podamos estar en el mismo espíritu, ¿verdad? Enlazado por el amor del Señor. Así que Dios te ayude, que Dios te dé fuerza para que cada día podamos medir a qué distancia o a qué proximidad estamos del Señor. Amén. Estoy con vosotros y en vosotros, dice el Señor. Señor, te alabo, te bendigo y te doy muchísimas gracias por esta palabra, por esta predicación, por esta meditación, por esta reflexión. Y que tú nos ayudes, Señor, a poder
medir la distancia, Señor, de cuánto, Señor, muchas veces nuestro proceder, nuestras maneras de pensar, nuestra manera, Señor, de comportarnos, nos acerca o nos aleja de ti. Por eso, Padre Celestial, te rogamos que tú nos abraces con tu Espíritu Santo, y así como este muchacho que todavía estaba lejos, y tú lo viste, Señor, y saliste corriendo hacia él para abrazarle y besarle, así, Padre Santo, yo te ruego que tú nos ayudes a poder, Señor, tener un corazón contrito y arrepentido, y cada día, Señor, tú quieras ayudarnos a vivir una vida, Señor, de arrepentimiento y una vida de búsqueda de ti, Señor, de humillación. Y guárdanos, Señor, de ese corazón, de ese otro muchacho que no quería entrar, que estaba afuera y que no quería reconocer, Señor, cuando una persona se arrepiente y cuando una persona, Señor, se reintegra a tus cosas. Por eso, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no equivocarnos, que muchas veces físicamente estamos muy cerca de la iglesia y muy cerca de los hermanos, pero a veces tan lejos de la presencia de Dios. Por eso en esta hora, ayúdanos a vivir una vida consagrada y poder estar cerca de ti, Señor, como dice la canción, como dice la alabanza. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias ahora y siempre, Jesús. Amén y amén.